satanismo es un conjunto de creencias o convicciones filosóficas y fenómenos sociales reunidos alrededor de una figura icónica como lo es Satanás, que puede contener veneración, culto o una admiración simbólica. Pero ¿quién es Satanás? Dentro de la visión judio-cristiana se le ubica a Satanás como la antítesis de todo lo bueno y divino del reino de Dios, el acusador, el adversario, eh, el tentador, una figura que representa la maldad, los vicios, el pecado, todo lo que es el lado oscuro del ser humano. Satanás es el antagonista en las lecturas del Apocalipsis y también es quien intentó tentar a Cristo en el desierto. Pero siempre ha sido así. El origen de este personaje parece tener diferentes versiones. Una de ellas es la del ángel caído, Lucifer, el portador de la luz, quien era uno de los favoritos de Dios, el más inteligente y hermoso de todos, el cual, según Isaías 14:4, tenía la ambición de llegar más allá de las estrellas, revelándose ante Dios en su intención de ser el Señor de la tierra, organizando una rebelión de ángeles a los que había convencido, y al ser derrotado fue expulsado con un tercio de los ángeles y nombrado Satanás, que significa adversario, el adversario de Dios. Sin embargo, el papel del diablo era el de tentar a los hombres y ponerlos a prueba. Diablo significa acusador. Dentro de las tres religiones abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, Satanás es el enemigo del ser humano, quien lo incita al mal y lo seduce al lado oscuro. Su representación ha pasado por ser un ángel caído, un dragón, hasta llegar a ser ese personaje rojo con cuernos y cola justo a partir del siglo XI. Según el escritor Umberto Eco en su libro Historia de la Fealdad, comienza a aparecer como un monstruo dotado de cola, orejas animalescas, barba y pies de chivo y cuernos, adquiriendo también alas de murciélago. Dado que para los parámetros estéticos de la época y por motivos tradicionales, el diablo tendría que ser feo y de aspecto monstruoso. Todo esto obedeciendo a las necesidades políticas de una estructura social medieval que tenía los días contados. Pero el término satanismo, como tal, no siempre tuvo esa misma connotación. En el siglo XVI, el término satanismo se usaba en Francia, satanisme, como no como un culto a Satanás, sino era una expresión que utilizaban los grupos cristianos para referirse a otros grupos cristianos, no como adoradores de Satán, sino como una, una ideología o una visión del cristianismo equivocada para el otro grupo. Más tarde sí se convirtió, justamente a partir de ese mismo siglo, del siglo XVI, en un término para referirse a los adoradores de Satanás. El que es considerado el padre del satanismo moderno es Edgar Alexander Crowley, o como él mismo se autonombró, Aleister Crowley, aludiendo a la forma galesa de llamarse del nombre Alexander. Un hombre que creció en una familia muy tradicional, muy religiosa, en donde no tenía permitido leer más que la Biblia, estaba alejado de cualquier otro tipo de libros, tenía una relación muy lejana con su madre, que ella desde niño ya lo llamaba la bestia, el nombre que le quedó como anillo al dedo y que continuó con él celebrándolo durante muchísimo tiempo hasta su muerte. Él ya en una edad más madura, una edad adulta, ya lejos de su familia, se encontró con la poesía, con otro tipo de lecturas que lo acercaron a otra forma de conocimiento. Más tarde se integra a la Orden Hermética de la Aurora Dorada, en donde aprendió
muchísimo sobre esoterismo, sobre el ocultismo, sobre alquimia y otras artes. Eh, no satisfecho con las enseñanzas que había obtenido aquí, él creó una orden propia, Astrum Argentum, y más adelante se le reconoce como la cabeza de Ordo Templi Orientis. Él es el fundador de una filosofía religiosa llamada Telema, una filosofía basada en las máximas haz tu voluntad, será toda la ley, y amor es la ley, amor bajo voluntad. El propósito de esta filosofía Telema pues es el cumplimiento de la voluntad, el hacer básicamente lo que uno quiera, y lo plasmó en un libro que llamó el libro de la ley. Hay muchos grupos satanistas que se manifestaron justo en los años 70 y de estos se pueden diferenciar a dos grandes grupos. Los satanistas tradicionales, teístas o espirituales, los cuales veneran a Satanás como una deidad, es decir, como un dios. En él hay varios enfoques que incluyen la creencia en la magia y en la capacidad de invocar demonios. En tiempos antiguos se perseguía a todo culto o práctica pagana diferente al cristianismo imperante, por lo que se cree que el satanismo es muy antiguo, pero solo se trataba de un prejuicio de la iglesia contra todo lo que no se apegara a los paradigmas cristianos. Los satanistas simbólicos, en la cual la doctrina a seguir es atea, no creen en la existencia de dioses ni demonios, es decir, el demonio o Satanás no es una deidad ni es real, por lo que su figura es solo un símbolo de rebeldía, naturaleza humana y poder. Para ellos, el ser humano es su propio Dios. El gran representante de esta corriente es Anton Szandor LaVey, fundador de la iglesia de Satán en San Francisco, el 30 de abril de 1966, la misma noche de Walpurgis, una fiesta pagana relacionada tradicionalmente con la brujería. Anton LaVey se autonombró como el Papa Negro. Él mismo se puso ese nombre después de haber fundado su iglesia en San Francisco y hacía de su presencia exótica una presencia en la que pues iba vestido de negro, con una capa, con una estrella invertida, la cabeza afeitada, una barba de chivo, las orejas casi puntiagudas, pues un espectáculo, ya que se presentaba constantemente en los medios de comunicación para supuestamente hablar sobre su filosofía y hacerle el caldo gordo a los medios de comunicación sensacionalistas típicos de los Estados Unidos. Según sus detractores, esta filosofía en realidad la fue desarrollando con la marcha, porque realmente no era una persona muy conocedora de los temas de los que él hablaba, ¿no? Dicho por su propia hija, ¿no? Que lo desenmascara en diversos artículos. Decía que mucho de lo que hablaba Anton Szandor LaVey lo había sacado de las enseñanzas de los principios del mismísimo Aleister Crowley. En una década donde las manifestaciones contraculturales eran algo común, su presencia cayó bien a la prensa sensacionalista y a la televisión estadounidense, ávida de contenidos que atraigan la atención del público no importando la calidad de los mismos. Según su propia hija Sheena Shrek, su padre no era la figura que se encargó de propagar para crear su leyenda, que no era un padre amoroso y que al parecer golpeaba a su esposa. Según Sheena, su padre escribió la Biblia satánica no como base de su filosofía o para tener un credo, sino por pedido de la editorial Avon Books para aprovechar la moda del satanismo en los años 60 y se basó, según Sheena, en plagios de diferentes textos, principalmente del libro El poder tiene la razón, del autor bajo seudónimo Ragnar
Threadbare, libro que fue adaptando a su visión hedonista de la vida y eliminando el contenido antisemita y racista, agregando su visión de un estilo de vida basado en los placeres, algo que en el libro original se rechaza. Muchas bandas de heavy metal, black metal, thrash o death metal son relacionadas con un culto satánico. Sin embargo, esa leyenda tiene que ver más con mercadotecnia que con un compromiso real con el satanismo por parte de esas bandas. Algunos músicos son incluso católicos, aunque sí existen cantantes como Glenn Benton de la banda Dayside que se ha declarado satánico teísta. Existen muchas leyendas sobre pactos con el diablo, como por ejemplo el que se supone tuvo Elizabeth Bathory, o Isabel Bathory como es conocida en castellano, una mujer del siglo XVI, una noble húngara muy poderosa, de las familias más poderosas de Hungría, que se dice que era tan poderosa que mandaba asesinar mujeres jóvenes vírgenes para poderse bañar con su sangre y así preservar su belleza. También está la historia de Giuseppe Tartini, un violinista italiano que al parecer se le apareció el diablo en un sueño, según cuenta él, y le demostró que él también era capaz de tocar el violín de manera magistral. El diablo tocaba el violín de manera magistral, y aunque no podía recordar la melodía, Giuseppe Tartini escribió a partir de eso una obra magnífica llamada El Trino del Diablo, que se puede escuchar fácilmente. Hay una que me gusta mucho, que es la historia de Robert Johnson, este hombre que a principios del siglo XX se convirtió en el rey del blues. Se dice que él se encontró al diablo en un cruce de caminos y que entonces él le vendió su alma y le enseñó el diablo a tocar la guitarra de tal manera que se iba a convertir en una estrella de gran magnitud dentro del mundo del blues, aunque esta fama le duró muy poco tiempo. Hay mucho acerca del tema del satanismo, hay muchos malentendidos, hay mucha información que está manipulada, hay algunos sensacionalistas, como en su momento Lolita de la Vega tuvo por ahí un programa de televisión en donde hablaba de satanismo de manera muy sensacionalista, con personas que hablaban de experiencias verdaderamente irreales. Se usa mucho el tema para asustar gente, se usa mucho el tema para obtener dinero. Hay mucha información, además de la histórica, mitología. Hay cientos de libros acerca del tema, hay mucha información también incluso dentro del tema de la demonología que se puede conseguir fácilmente en internet y en las librerías. Hay que conocer muchísimo acerca del tema antes de generar algún malentendido. Y ya si usted quiere venderle su alma al diablo, pues por lo menos que sea para algo que valga la pena, ¿no? En este canal no creemos que exista el diablo, pero creemos que es muy interesante aprender mucho acerca de estos temas. Como siempre, muchas gracias por estar en este canal y si les gusta, compártanlo, denle me gusta, difundan la palabra y difundan la verdad aquí en Editorial Protocultura.